Herodes el Grande, un nombre que vive en la infamia. Era paranoico, despiadado, cruel. Usurpador de una dinastía de un siglo de antigüedad, sus súbditos judíos lo desdeñaban por considerarlo un títere instalado en el poder por Roma. Aceptó la dominación romana renunciando al orgullo nacional judío. Acusado de asesinato en masa, Herodes cayó en la locura y la enfermedad, mientras aquellos que le rodeaban sufrían la ira de su paranoia. Siempre está mirando por encima de su hombro, preguntándose dónde se va a producir el siguiente levantamiento. El rastro de derramamiento de sangre a menudo amenaza con eclipsar toda una vida de logros. No hubo ningún otro individuo que construyera tanto y que dejara una huella tan tangible y duradera como la que dejó Herodes. La historia de Herodes el Grande es la historia del ascenso de Judea bajo el dominio romano. El conflicto fatídico, Judea y Roma. El ascenso de Judea. El rey Herodes gobernó Judea desde el año 37 a.C. Con el apoyo de Roma, su reinado duró hasta el cambio de milenio. Cuando surgió la amenaza del nacimiento de un nuevo rey, el Evangelio bíblico de Mateo acusó a Herodes de asesinar a todos los bebés de Belén. ¿Quién no creería que Herodes intentaría impedir la llegada de un nuevo rey de los judíos, un Mesías, si creía que tal cosa iba a suceder? ¿Y quién no creería que aquel hombre no dudaría en matar bebés? Herodes eliminó a muchos de los que estaban en su entorno más cercano, asegurando su control sobre el poder. ¿Pero fue realmente responsable de su acto más famoso de brutalidad? Las calamidades del gobierno de Herodes se documentaron en Roma muchos años después. Flavio Josefo luchó en el levantamiento judío del año 66 de nuestra era antes de escribir la historia del pueblo judío, dedicando muchas páginas a Herodes el Grande. Josefo es un historiador judío absolutamente extraordinario que vivió en el primer siglo de nuestra era. Y en lo que concierne al periodo entre las escrituras hebreas y el surgimiento del cristianismo, nos proporciona una cantidad ingente de lo que sabemos acerca de la historia política y también de la historia religiosa. Y, en consecuencia, es la figura más importante de la que dependemos para comprender ese periodo. Representación vívida de batallas, escenas románticas, motivaciones eróticas. Él introduce todas estas cosas y, sin embargo, nunca pierde de vista su compromiso como historiador. Josefo es nuestra principal autoridad en Herodes y nos habla de él en dos obras: Las antigüedades de los judíos y la guerra judía. Aunque Herodes no le gusta demasiado y es una de las dificultades, quiere contarnos lo malvado que era el personaje. Herodes nunca estuvo destinado a ser rey de Judea, y los inesperados acontecimientos que pavimentaron su ascenso al trono ennegrecerían su nombre a ojos de sus súbditos. Herodes se enfrentó a una serie de desafíos. Uno de ellos fue que su población judía no le apreciaba. Lo consideraban un usurpador que había sido designado por una potencia extranjera, los romanos, para que gobernara sobre ellos. Carente de sangre real, el camino nada convencional de Herodes al poder comenzó mucho antes de su nacimiento. Antes de Herodes, el reino de Judea estuvo controlado por los asmoneos, una dinastía que había luchado contra potencias extranjeras para conseguir la independencia judía. Para mucha gente eran los grandes salvadores del judaísmo, las personas que habían combatido contra los opresores extranjeros y establecido el gobierno autónomo. El reino asmoneo era muy pequeño en tamaño. Estaba restringido al área alrededor de Jerusalén, pero con el tiempo los asmoneos expandieron el tamaño del reino, conquistando pueblos vecinos que no eran judíos, y su política era convertir por la fuerza a aquella gente.
Antípatro, el padre de Herodes, era natural de Edom, una de las regiones obligadas a adoptar la fe judía. En aquella época, los idumeos se enfrentaron a una elección: o convertirse a las costumbres hebreas o abandonar su tierra. El hecho de que Herodes descendiera de una tribu conquistada perturbaría todo su reinado. Mucha gente miraba a Herodes y decía, no es lo bastante judío. Y si alguien quería encontrar algo con lo que vituperarlo, ese era un estupendo argumento. Sin embargo, el padre de Herodes era un hombre de gran influencia, estableciendo relaciones con Roma, poderosos vínculos que un día facilitarían el ascenso de Herodes al trono. Antípatro, el padre de Herodes, era un genio político increíble. Antípatro comprendió enseguida la importancia absoluta de aliarse con los romanos, una superpotencia imbatible. Antípatro se mantuvo fiel a los romanos hasta su muerte. El padre de Herodes amasó influencia en el círculo real asmoneo, pero el país se había sumido en la guerra civil. Dos hermanos, herederos asmoneos, se enzarzaron en una disputa por la corona. El más joven comenzó a reunir a los militares con la esperanza de controlar la región. Él parecía ser mucho más agitador y mucho más ambicioso, así que reivindicó su derecho al trono. El padre de Herodes, prefiriendo a un monarca que pudiera ser manipulado, se puso del lado del primogénito, Hircano. Siempre según la narración de Josefo, Hircano II era un hombre bastante inactivo, perezoso, una persona que dedicaba muy poco tiempo a los asuntos públicos. Al contrario que su hermano, que era un hombre muy activo y que hizo todo lo que estuvo en su mano para ser elegido rey. La guerra entre los asmoneos tuvo graves consecuencias. Ambas partes recurrieron a una potencia extranjera para resolver su disputa, iniciando el ascenso de Herodes al trono. A medida que la guerra en Judea se intensificaba, el general Pompeyo hacía campaña en la vecina Siria, frontera de la República Romana. Los dos rivales asmoneos enviaron sobornos a Pompeyo pidiendo a ambos que apoyara sus aspiraciones reales. Roma ve la oportunidad de asegurar su influencia en Judea. El interés de Roma en Judea está principalmente vinculado al único territorio de Israel a lo largo del Mediterráneo oriental. Se trata de una sección muy importante, donde hay rutas comerciales que transitan en dirección norte y sur. Por Judea pasaban provisiones para abastecer al Imperio Romano, pero los romanos valoraban realmente la posición estratégica de la región. Partia, el gran rival de Roma en esa región, es el único imperio que puede desafiar a Roma. El interés de Roma en poseer el territorio de Israel era para protegerse de los partianos del este que intentaban invadir el Imperio Romano. La petición de interferencia por parte de los asmoneos permitió a Roma afianzar su presencia en la región, y la familia de Herodes sería la unión entre los dos imperios. Los romanos hicieron algo que siempre hacían. Escogieron al más débil. Querían el control más directo posible, así que colocaron a Hircano II. Sabían perfectamente que aquello significaba que Antípatro, que tenía relaciones muy estrechas con todo tipo de personas influyentes en Roma, sería efectivamente el poder detrás del trono. Él controlaba prácticamente todo. Antípatro fortaleció vínculos con la élite romana, solidificando relaciones que un día beneficiarían a Herodes. En el año 47 a.C., Antípatro nombró a Herodes gobernador de Galilea, la frontera norte del reino. Pronto estalló una rebelión. La población local se negó a pagar impuestos a los romanos. Las fuerzas de Herodes reprimieron el levantamiento. Era extremadamente enérgico y eficiente. Reprimió a todo tipo de líderes rebeldes, a veces extralimitándose. Pero bajo Herodes las cosas se llevaban a cabo. Pero mientras Herodes se ganaba su reputación en Galilea, su mundo quedaba conmocionado. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado y Antípatro, el padre de Herodes, pronto corrió la misma suerte.
Los partianos, el gran rival de Roma, aprovecharon al máximo la situación y llevaron a cabo la invasión destronando a Hircano. Herodes, que apoyaba a los desplazados asmoneos, se vio obligado a huir de Judea. Herodes era un genio, tanto en las habilidades bélicas como en las diplomáticas. Comprendió inmediatamente que debía encontrar un apoyo. Debía hallar una ayuda si quería destruir a los elementos que se habían hecho con el poder del país. Herodes se reunió con sus aliados en Roma y les imploró que devolvieran el poder a Hircano. Buscando audiencia con el gobernador romano del Este, Herodes se reunió con Marco Antonio. Marco Antonio es un general romano que ha tenido mucho éxito. Tiene una gran autoridad debido a su asociación con César. Es el general romano más importante del momento. Cuando Herodes fue a reunirse con Marco Antonio y presentó su posición acerca de cómo manejar a las tribus de Judea, debió dar la impresión de ser un individuo enormemente poderoso, un hombre con un tremendo potencial. Herodes explicó el conflicto de Judea, suplicando a Marco Antonio que restaurase el poder legítimo, asegurando así los intereses de Roma en la región. Judea está en una sección muy rica del mundo romano y existe el incentivo económico de mantener ese negocio en marcha, de mantener la afluencia de dinero. Roma necesitaba un hombre de confianza en Judea y la familia de Herodes le había sido leal. Se encuentra en el lugar adecuado, ha ido a ver a la persona adecuada y está haciendo algo que prioriza los intereses de Roma. Herodes fue nombrado rey de Judea y equipado con un ejército con el que ganar el trono. Demuestra el poderío de Roma que dice: nosotros no creemos que deba gobernar la dinastía que lleva gobernando aquí un par de siglos. Creemos que este hombre debe ser el rey ahora. O bien Herodes sabía que estaba allí para convertirse en rey y fue con un plan para que los romanos le convirtieran en rey, o fue allí solo para intentar conseguir la ayuda de los romanos para salvar la situación. Y cuando salió de las cámaras del Senado ya había sido convertido en rey. Mi apuesta es que sabía lo que estaba haciendo. Era un tipo muy inteligente. Proclamado rey de Judea, Herodes acompañó a Marco Antonio a la colina Capitolina, donde sellarían su unión. El templo de la colina Capitolina, el templo de Júpiter óptimo máximo, es el más importante del mundo romano y representa también el centro de las creencias politeístas. Ante la estatua de Júpiter, Herodes se unió no solo a los romanos, sino a sus deidades. Los 10 mandamientos incluyen la prohibición de la representación gráfica de cualquier clase de Dios, de cualquier clase de criatura viviente. Los judíos debieron sentirse ofendidos por aquella clase de acción, pero por otro lado, algunos de ellos pudieron entender muy bien que era una forma de reverencia con fines políticos. Yo creo que la visión de Herodes era que el futuro del pueblo judío estaba ligado a convertirse en un estado cliente del Imperio Romano. Herodes regresó a Judea escoltado por el poderío de Roma y durante 3 años se abrió camino batallando hasta la capital. Herodes es enviado con tropas romanas, que son una fuerza de combate realmente formidable. Han sido profesionalizados durante décadas y saben cómo apoderarse casi de cualquier región. Las defensas de Jerusalén no fueron superadas fácilmente, pero los romanos irrumpieron finalmente en la ciudad reclamándola para Herodes. Aunque los romanos consideraban a Herodes el gobernador, la población judía de Jerusalén tenía una opinión diferente. El mayor reto de Herodes, algo que no puede lograr por la fuerza de su personalidad o mediante la demostración de violencia, es el hecho de que básicamente él no es judío. Herodes necesitaba imperiosamente legitimar su posición ante el pueblo judío debido a sus controvertidos y objetables orígenes. Sobre todo, tenía que hacer frente a una parte considerable de la población que añoraba el gobierno de los asmoneos. Para afianzar su postulado como rey, Herodes pidió la mano de una princesa asmonea.
la nieta de Hircano, Mariamna. Ella era, según todos los testimonios, nosotros tenemos el de Josefo, una mujer muy atractiva, una persona encantadora. Y según la línea principal del relato de Josefo, él estaba totalmente encandilado. Herodes tenía un gran apego a Mariamna como ser humano. Sin embargo, persistía su duda de que tal vez él no era lo suficientemente bueno para ella y solo había sido capaz de forjar aquella relación debido a su poder político y su capacidad para la acción militar. Quizás eran las únicas razones que habían posibilitado aquella relación. Josefo escribió: ella, por su lado, era honesta y se mantenía fiel. Pero poseía un carácter tan femenino como cruel, pues le trataba con desdén, como correspondía a la esclavitud a la que le sometía la pasión que sentía por ella. Mariamna daría a Herodes 2 herederos, pero él tuvo otras 9 esposas que le dieron al menos 14 hijos. Cuestiones de sucesión sacudirían siempre el palacio, alimentando la paranoia de Herodes. Aunque Herodes se había unido a la línea asmonea, temía la influencia de esta sobre la gente. A lo largo de toda su vida, Herodes parece sufrir paranoia. Siempre está mirando por encima de su hombro, preguntándose dónde se va a producir el siguiente levantamiento. En el año 31 a.C., Herodes presentó cargos falsos de sedición contra Hircano. Ve levantamientos a la vuelta de cada esquina. No puede descansar porque piensa constantemente que alguien está conspirando contra él. Para eliminar cualquier amenaza, Herodes ordenó que el gobernador al que antiguamente había apoyado su familia fuera estrangulado. La era de los asmoneos, una familia que había gobernado Judea durante más de 100 años, había llegado a su fin. A la edad de 36 años, Herodes era el rey indiscutible. La dinastía herodiana estaba ahora en camino. Sin embargo, Herodes estaba todavía lejos de ser aceptado como el verdadero monarca por su población judía. Decidido a labrarse un nombre que perdurara en el tiempo, como cliente de Roma no podía llevar a cabo conquistas y expandir su reino. Necesitaba otra forma de asegurar la prosperidad de su nombre. Si no puedes hacer guerras, lo que tienes que hacer es construir. Herodes construyó mucho fuera de Judea, contribuyó en proyectos a lo largo del Mediterráneo, incluida Atenas, pero también construyó mucho en Judea y era así como iba a ser recordado. Como vivía con el miedo de que un día los judíos se levantarían, se rebelarían e intentarían asesinarlo, construyó una serie de palacios fortificados en la frontera de su reino que servirían como refugios potenciales en caso de que los judíos se rebelasen. Masada es el más famoso. Herodes dirigió su mirada hacia la costa suroeste del Mar Muerto, a un emplazamiento que ya había sido fortificado por los primeros asmoneos. Masada es una montaña natural que tiene acantilados escarpados por todos los lados. Es magnífica como fortaleza natural. Situado a más de 400 metros de altura, era casi inexpugnable. Pero Herodes apreciaba el lujo tanto como buscaba seguridad. En la zona fortificada, en la cima de la montaña, construyó su palacio, o para ser más precisos, 2 palacios. Lo que Herodes hizo fue convertir Masada en un precioso palacio, nuevo y vanguardista, provisto de inodoros con agua corriente y todo tipo de cosas que nadie creería, con unas preciosas paredes enlucidas en las que había pinturas y frescos, creando con todo ello un lugar increíblemente hermoso. Hoy la cima tiene un aspecto muy seco, parduzco y monocromático, pero en la época de Herodes, la parte sur de la montaña sobre la que no se construyó tenía jardines cultivados, así que había frutas y verduras frescas en la cima de la montaña. Más allá de una manifestación de modernidad y opulencia, Masada era un símbolo de los vínculos inquebrantables de Herodes con Roma.
Los palacios en la cima de Masada incluían baños de estilo romano con sistemas de calefacción de estilo romano. Estaban decoradas a la última moda romana. Y los palacios estaban también ampliamente provistos de numerosos almacenes de comida, incluido vino importado de diferentes partes de Italia y el Mediterráneo. Para cubrir la amplia gama de servicios de Masada, en la cima había unas cisternas con unos 750.000 litros de agua de cauces fluviales cercanos que generalmente estaban secos durante todo el año. Durante el invierno, en muy raras ocasiones, cuando hay muchas lluvias en un corto periodo de tiempo, hay inundaciones repentinas que fluyen a través de esos cauces secos. Y los ingenieros de Herodes construyeron un acueducto que conectaba aquellos cauces fluviales con la ladera de la montaña de Masada. Así, en la ladera había gigantescas cisternas que se llenaban con el agua de inundaciones repentinas a través del acueducto. Si Herodes hubiera sido un gran constructor, tal vez habría sido recordado con una aureola de prestigio. Pero el lado oscuro de Herodes creció a medida que fue envejeciendo, exacerbado por la situación doméstica que se deterioraba rápidamente. Su largo mandato, lleno de acontecimientos, estuvo plagado de intrigas palaciegas del más alto nivel. Quiero decir que es muy difícil imaginar una obra de Shakespeare que pueda rivalizar con las historias que tuvieron lugar durante el reinado de Herodes. Herodes tenía una hermana, Salomé. Era un personaje interesante porque de todas las mujeres de la corte parece haber sido la que más poder y prestigio tenía. Salomé se parece a la palabra shalom, que significa paz, pero no se trataba de una mujer muy pacífica. Odiaba profundamente a la esposa de Herodes, Mariamna. Piensa que es una persona arrogante, falsa, que genera problemas en la familia y no profesa el debido respeto a su adorado Herodes. Cada vez que un rescoldo de sospecha con respecto a la amenaza de los asmoneos restantes se agitaba en la mente de Herodes, Salomé lo avivaba hasta hacerlo estallar. Salomé era también una persona hambrienta de poder, con el mismo tipo de inseguridades internas acerca de su legitimidad. Desdeñaba la relación de Herodes con Mariamna y conspiraba constantemente contra ella. Y con frecuencia adoptaba posicionamientos cuyo fin último era la destrucción de Mariamna. Salomé no solo desdeñaba a la reina, sino también al hermano de Mariamna. Mariamna tenía un hermano, Aristóbulo, y quería que ocupara una posición importante, así que presionó a Herodes para que lo convirtiera en sumo sacerdote. El sumo sacerdote era uno de los puestos más importantes en Jerusalén. En el día más sagrado del año, Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba en el santuario dentro del templo y pronunciaba el nombre de Dios. Al escuchar ese nombre, los judíos se inclinaban en sumisión. Aristóbulo III era el hermano de Mariamna, candidato legítimo asmoneo al puesto de sumo sacerdote. Herodes lo designó para mostrar que quería continuar con las tradiciones de la línea asmonea. Cuando Aristóbulo III hizo su aparición como sumo sacerdote, fue recibido con gran entusiasmo por una multitud de judíos, según Josefo, y aquello hizo darse cuenta a Herodes de que querían a Aristóbulo y no a Herodes. Estaba claro que todo el mundo lo adoraba. Era guapo, tenía solo 17 años y era asmoneo. Representaba todo lo que Herodes no era. Vio el apoyo increíble que el pueblo daba a su sumo sacerdote y temía que prefiriesen recuperar el imperio asmoneo, expulsarlo y convertir a Aristóbulo III en rey. Herodes tenía un plan para librar a Jerusalén de su potente rival. Después de la fiesta de los tabernáculos, que conmemoraba la provisión de Dios durante el Éxodo, invitó a Aristóbulo a su palacio, donde continuarían las celebraciones. Según Josefo, Herodes le atiborró de bebida, repitiéndole que no quería hacerle daño y que eran todos amigos.
Herodes, obviamente, no puede simplemente asestar un golpe a Aristóbulo sin provocar la revuelta popular que tanto teme. Cuando el sol más arreciaba, Herodes animó al intoxicado Asmoneo a darse un baño. Por otro lado, pudo muy bien haber maquinado que mientras Aristóbulo se ejercitaba nadando, lo que conlleva cierta cantidad de riesgo, quizás algo podría ocurrir bajo el agua. Tal vez su pie podría engancharse en algo. Los designios de Dios son inescrutables. Las cohortes de Herodes mantuvieron la cabeza de Aristóbulo bajo el agua. Un año después de su nombramiento como sumo sacerdote, Aristóbulo había muerto. La ciudad de Jerusalén, al conocer la noticia, se sumió en una profunda aflicción. Cada familia vivió aquella calamidad como si hubiera sido asesinado uno de sus miembros. Yo creo que el asesinato de su hermano debió afectar seriamente a Mariamna. Creo que entonces debió darse cuenta de que Herodes estaba matando sistemáticamente a todos los asmoneos y su situación empezaba a resultar bastante inestable. Mariamna maldijo a su esposo, convencida de que había orquestado la muerte de su hermano. Herodes trató de fingir que no había tenido nada que ver, que había sido un accidente, pero la gente sospechaba. Las ramificaciones de los actos de Herodes se extendieron más allá del palacio. Marco Antonio escribió a Herodes emplazándole para que esclareciera su participación en la muerte de Aristóbulo. Marco Antonio llamó a capítulo a Herodes diciéndole: ¿cómo has podido hacerle eso a Aristóbulo, sabiendo que era un hombre tan popular? Sé que estableciste tus propias pautas a la hora de gobernar la región, pero eso no nos exime de cumplir las leyes. Antes de embarcarse para su reunión con Marco Antonio, Herodes dejó a su sirviente José a cargo de los asuntos del reino y le dio instrucciones secretas. Herodes tenía un hábito muy extraño. No confiaba en absoluto en su esposa Mariamna. En varias ocasiones dejó instrucciones para que, en caso de morir a manos de los romanos, como represalia por alguno de sus actos, ella fuera también sacrificada. Herodes le explicó que sentía un amor tan inmenso por la reina que no podía soportar la idea de que otro hombre la pretendiera si él moría. Los motivos que había detrás de semejante medida no están del todo claros. Creo que sospechaba que Mariamna podía estar detrás de los intentos por derrocarlo. Con su reina a buen recaudo, Herodes fue a postrarse ante Marco Antonio. Josefo nos cuenta que consiguió salir de la situación gracias a su oratoria. Era muy persuasivo. Seguramente le dijo que un gobernante tenía que tomar medidas drásticas, que cuando existía competencia en su propio círculo por parte de alguien con mayores derechos dinásticos para gobernar, tenía pleno sentido asesinar. Estoy convencido de que Marco Antonio lo comprendió. Que Herodes tuviera que presentarse ante Marco Antonio para rendir cuentas puso de manifiesto la relación de poder que existía entre ellos. Herodes no podía actuar a su antojo. La cólera de Marco Antonio se apaciguó y el dominio de Herodes en Judea fue el fiel reflejo del dominio de Roma. Pero de regreso a Jerusalén, el matrimonio de Herodes continuaba desmoronándose. José se reunía con frecuencia con Mariamna para discutir los asuntos del reino. Mientras Herodes estaba fuera, José no dejaba de repetirle el gran amor que el monarca sentía por ella. Y para demostrarle hasta qué punto la amaba, le reveló que Herodes había dejado instrucciones para que fuera asesinada en caso de que algo le sucediera al rey. José, en su celoso afán por demostrar los nobles sentimientos del rey, llegó a mencionar las instrucciones que había recibido. Mariamna no lo entendió como un gesto de amor. Se quedó horrorizada al enterarse de los planes que tenía Herodes. Mariamna comprendió hasta dónde podía llegar la crueldad de su marido. Tras el regreso de Herodes a Jerusalén,
El palacio estaba inundado de rumores acerca de una relación amorosa. Los rumores fueron avivados por Salomé. La acusaba de haber cometido adulterio. A Herodes, ávido de poder en todas sus vertientes, la idea de que Mariamna de algún modo se hubiera enterado de sus planes para ejecutarla lo volvió completamente loco. Y pensó que la única posibilidad de que José le hubiera transmitido esa información era que hubiese intimado con ella. Herodes se sintió violentamente perturbado por las acusaciones contra su esposa. Le preguntó abiertamente, pero ella negó con vehemencia, y finalmente el afecto que sentía por ella mitigó su desconfianza. De sus interacciones con Mariamna se deduce que Herodes se sentía constantemente inseguro sobre el tipo de relación que les unía. Su unión había sido claramente estratégica. Para Herodes, el matrimonio había sido muy beneficioso para entroncarle con la línea asmonea. Por otro lado, Flavio Josefo nos sugiere que era mucho más que eso y que Herodes estaba obsesionado. Sentía por ella un amor enfermizo y fue ese sentimiento celoso y posesivo el que, finalmente, le llevó a destruirla. Mientras tanto, Octavio y Marco Antonio, los triunviros romanos, estaban enfrascados en una dura batalla para heredar el poder de Julio César. Herodes dio su apoyo a Marco Antonio, pero la flota de este fue derrotada en la batalla de Accio. Octavio asumió el nombre de Augusto y se convirtió en el primer emperador de Roma. Herodes, como aliado del vencido, se encontraba en una situación muy delicada y le atenazaba el temor a ser derrocado o, incluso peor, asesinado por haber prestado su apoyo a Marco Antonio. Hizo algo en lo que era todo un experto: cambió de bando. Tuvo la astucia necesaria para decir: respeto a cualquiera que sea considerado el líder del imperio en cada momento, porque a quien debo mi lealtad es a Roma. Cuando Marco Antonio era el líder del Imperio Romano de Oriente, mi deber era rendirle homenaje. Si ahora lo eres tú, Octavio, estoy contento de acudir a ti. La jugada de Herodes dio sus frutos. Augusto duplicó su territorio y le devolvió las tierras que Marco Antonio le había arrebatado. Augusto restableció las minas de cobre en Chipre, otorgándole una participación en las ganancias. Y Herodes salió de aquella reunión listo para seguir gobernando con gran éxito, y enseguida puso en marcha algunos de sus mayores proyectos de construcción. En las regiones donde la población de Herodes no era judía o mayoritariamente no judía, construyó para ellos ciudades de estilo grecorromano, como Cesarea Marítima, la ciudad costera que bautizó en nombre de Augusto. Los romanos le otorgaron a Herodes la antigua base naval fenicia en el año 30 a.C. y casi de inmediato comenzó a transformarla. Rebautizar la ciudad con el nombre de Cesarea en honor a la familia del César fue una declaración del fuerte vínculo que le unía ahora con Roma, pero no creo que fuese bien recibido por todo el mundo en Judea. Herodes construyó un templo enorme dedicado a Roma y a Augusto. Augusto debía ser adorado como una deidad, y Herodes mantuvo el paganismo en una ciudad que portaba el nombre de un dios completamente terrenal. Fue una demostración más de su estrecho vínculo con el mundo grecorromano que ahora todo el mundo podía contemplar. Una cosa era decirlo sobre el papel y otra caminar entre aquellos muros. Herodes proporcionó a los gentiles lugares de entretenimiento y un teatro con capacidad para 4.000 espectadores. En la antigüedad el teatro era considerado como una especie de casa del pecado. Era una ciudad gentil predominantemente pagana, en la que los ciudadanos romanos debían sentirse como en su propia casa. El acueducto de Cesarea traía agua dulce a la ciudad desde más de 10 kilómetros de distancia. Una de las comodidades a las que la gente estaba acostumbrada en cualquier ciudad de estilo romano era un suministro constante de agua dulce traída por medio de acueductos, que se usaba para alimentar los baños y las fuentes de agua dulce que fluían por la ciudad. Sin embargo, la construcción de estas instalaciones palidecía en comparación con el puerto.
Para poder comerciar con el resto del Mediterráneo, necesitaban un puerto de tamaño significativo que diera cabida a grandes barcos mercantes. El puerto de Cesarea era el puerto artificial más grande que se había creado hasta ese momento. Fue una verdadera proeza de ingeniería. La costa de Cesarea no ofrecía puertos naturales. Si Herodes quería establecer una capital comercial, necesitaba conquistar el propio mar. Para reducir el impacto de las olas sobre los barcos fondeados, mandó construir rompeolas y barreras submarinas. Se crearon utilizando la última tecnología romana de hormigón. Era una especie de hormigón hidráulico fabricado con un tipo especial de ceniza volcánica procedente de Italia. Una vez mezclado con agua y vertido en el mar, se endurecía bajo el agua. Los ingenieros zarparon hacia el Mediterráneo, donde mezclaron el hormigón y lo vertieron en grandes encofrados de madera. Una vez vertido en los encofrados, el hormigón se hundía hasta el fondo y se solidificaba. Herodes pudo así imponer su voluntad sobre la tierra. Sin embargo, su princesa Asmonea se volvía cada vez menos maleable. Una prueba del desmedido nivel de intriga que latía entre la línea Asmonea y la familia de Herodes es una anécdota que aparece en las antigüedades judías de Flavio Josefo sobre una poción de amor. Mariamna se negaba a yacer con su esposo. Herodes había asesinado sistemáticamente a su familia y había tomado precauciones para garantizar su propia destrucción, así que el afecto de antaño se había marchitado. Salomé, consciente de los problemas maritales de su hermano, aprovechó la oportunidad para orquestar la caída de Mariamna. Salomé le dio a sus sirvientes una poción, encomendándoles que se la llevaran a Herodes y le dijeran que era una poción de amor de Mariamna. Con aquel brebaje aparentemente inofensivo, Salomé planeaba inflamar el carácter sumamente suspicaz de Herodes. Cuando los sirvientes le entregaron la poción, Herodes quedó intrigado. ¿Habían cambiado los sentimientos de Mariamna para suministrarle ese afrodisíaco? Pero cuando preguntó por su contenido, el portador de la copa dijo que no lo sabía. Eso despertó aún más sus sospechas. Herodes pensó que en realidad trataba de asesinarlo. Convencido de que la poción contenía un veneno, Herodes reaccionó con violencia y ordenó que torturasen al sirviente. El ardid de Salomé funcionó tal como había planeado. Por su papel en la conspiración, el portador de la copa fue ejecutado, pero Herodes permitió que Mariamna fuera sometida a juicio. La corte sintió que los vientos habían dejado de soplar a favor de Mariamna, y cuando el sacerdote lanzó las acusaciones, incluso sus más fieles partidarios la abandonaron. Josefo escribió que caminó hacia la muerte con una actitud que dejó claro a quienes la contemplaron su noble linaje. La sentencia perseguiría a Herodes durante el resto de su vida. Y así murió Mariamna, una mujer de excelente carácter, tanto en la castidad como en la grandeza del alma. Su principal pecado fue complacer al rey y vivir con él armoniosamente. Los años fueron pasando y Herodes envejecía con la carga de su culpa. Buscando una distracción, se dedicó a perpetuar su nombre a través de la arquitectura monumental. Su regalo para los judíos y su empresa más ambiciosa fue la construcción de un nuevo templo a una escala sin precedentes. Herodes quería mostrar el papel de los judíos en el Imperio Romano, y ese papel debía plasmarse con la construcción de lo que después se convertiría en una de las maravillas del mundo. Un edificio asombroso y colosal que simbolizaba con su belleza y esplendor la conexión de los judíos con Dios, pero también el papel de los judíos en el Imperio Romano y su pertenencia a dicho imperio. Josefo nos cuenta que fue construido a lo largo de un periodo de 10 años por sacerdotes y cómo durante ese tiempo solo llovió por la noche para que la construcción pudiera llevarse a cabo durante el día. Bueno, no es una información rigurosa. El templo estaba en el corazón del mundo judío
y su reconstrucción requirió el desmantelamiento del antiguo templo. Hubo que mover ingentes cantidades de tierra y transportar rocas de hasta 40 toneladas. Tenía el dinero y tenía el poder, y logró convencer a los sacerdotes y sabios judíos para que aceptaran el proyecto, pese a que no se fiaban de él. Según cuenta el Talmud, hasta tal punto desconfiaban que le obligaron a traer todos los materiales antes de dejar que se llevara el antiguo templo. Las obras se llevaron a cabo, y el resultado fue grandioso. Judíos de todo el mundo antiguo acudieron en peregrinación al templo, su faro espiritual. Pero existe mucha controversia sobre si a Herodes se le permitió entrar en el santuario interior. Había una balaustrada que rodeaba el templo interior, y dicha balaustrada contenía inscripciones, la mitad de las cuales se han encontrado, que prohibían expresamente la entrada a personas que no fueran de origen hebreo. Herodes era descendiente de idumeos, y muchos no lo consideraban judío. Herodes confiaba en mejorar así su popularidad y aplacar a los judíos que aún se sentían conmovidos por tantas muertes asmoneas. La construcción del templo por parte de Herodes contrasta en cierto modo con la idea que tenemos de un Herodes que no estaba muy interesado en la religión hebraica. Con esa obra se convirtió en un benefactor también para su pueblo. Se mostró apegado a la religión y construyó un templo de bellísima factura desde un punto de vista religioso. Pero ni el tiempo ni los actos piadosos lograron evitar que el recuerdo de Mariamna persiguiera al rey. Aunque su esposa había muerto hacía tiempo, Herodes se fue hundiendo en la locura. Su amor por ella era tan grande que no pudo soportarlo. Cayó en una depresión y perdió las ganas de vivir. De hecho, su conducta denota que era una persona muy enferma. La odiaba tanto que literalmente fue capaz de ejecutarla. Y sin embargo, al mismo tiempo la amaba tanto que no podía vivir sin ella. Según cuenta una tradición posterior, hizo que embalsamaran su cuerpo en miel. El Talmud, el texto central de la ley rabínica, cuenta cómo Herodes visitaba el cadáver de Mariamna preservado en miel para que la carne permaneciera flexible. No es algo tan descabellado si tenemos en cuenta el extraño comportamiento de Herodes, particularmente hacia el final de su vida, cuando la obsesión y la paranoia comenzaron a apoderarse de su mente. Independientemente de la veracidad de esas historias, de la tradición parece desprenderse que Herodes lamentó amargamente lo que había hecho. Mariamna era el amor de su vida. El dolor de Herodes solo fue superado por su creciente paranoia. Hacia el final de su vida, Herodes veía conspiraciones por todas partes. Y dentro de esa visión distorsionada, incluía a su propio círculo familiar. Pensaba que sus hijos estaban tratando de debilitarle a él y a su gobierno, moviendo algunos hilos en Roma. Pero para entonces ya había decidido que su hijo mayor, nacido de otra esposa, debía ser su sucesor. Cuando los hijos de Mariamna intentaron granjearse el apoyo del ejército, Herodes ordenó estrangularlos. Los romanos intentaron mantener la paz entre Herodes y sus hijos. Incluso llegaron a pensar que podrían conseguirlo, porque para ellos la idea de matar a tu propio hijo era tan espantosa como lo es para nosotros. Al enterarse de la muerte de los herederos de Herodes, Augusto César declaró que preferiría ser el cerdo de Herodes que su hijo. El nombre de Herodes ha llegado cubierto de infamia hasta nuestros días, no solo por la eliminación sistemática de todos los que lo rodeaban, sino por ordenar una serie de atrocidades relatadas en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo menciona la matanza de los inocentes. Cuando Herodes oyó que había nacido un nuevo rey en Belén, ordenó el asesinato de todos los recién nacidos varones de la región. Creo que lo más sencillo para Mateo, el autor del Evangelio, fue atribuir la matanza de los inocentes a Herodes, porque era el candidato más plausible, siempre preocupado por su propia posición, por matar a sus rivales y ese tipo de cosas. Sin embargo, Josefo no menciona nada al respecto. Es muy significativo, porque Josefo dio una descripción completa del final del reinado de Herodes,
y estaba muy interesado en contar cualquier historia que ilustrara sus atrocidades. Lo que parece desprenderse de la historia de Mateo es que el autor del Evangelio necesitaba un villano. Mateo quería convertir a Jesús en una especie de segundo Moisés. Y si el primer Moisés fue amenazado por el malvado faraón, para Mateo, Herodes desempeñaba ese papel. Era el arquetipo de villano perverso y obviamente el pueblo creería eso de Herodes. Todo el mundo le consideraba capaz de algo así. El comportamiento de Herodes se fue haciendo cada vez más errático, llegando a adentrarse en el desierto, donde se consumía a fuego lento en su propia angustia. Con los enemigos pululando en su propia casa, la sensación de seguridad de Herodes estaba tan deteriorada que trató de reforzar sus lazos con Roma. Sobre las puertas del templo, colocó el símbolo del poder imperial, el estandarte romano. Herodes colocó un águila romana en el templo para proporcionar una decoración que indicara claramente que el soberbio edificio del templo que había construido formaba parte del Imperio Romano y del mundo romano. El águila romana era el símbolo supremo de Roma. Figuraba en todos sus estandartes y encarnaba también al dios Júpiter. Representaba la presencia de Roma y el pueblo debió de sentirse muy contento. Para los hebreos, en cambio, era un recordatorio de que eran parte del Imperio Romano y que de hecho eran un pueblo subyugado por el Imperio Romano. La revuelta fue inevitable. Un grupo de jóvenes judíos escaló las puertas y derribó la imagen sacrílega. En rápida respuesta, Herodes los hizo quemar vivos. Decir que un poder temporal tenía autoridad sobre aquel suelo sagrado era terreno abonado para una revuelta. Debido a todas aquellas intrigas y a la violación de una ley divina, hacia el final de su vida Herodes comenzó a sufrir graves padecimientos. Josefo lo describe en términos horripilantes. Sufría de prurito e inflamación en sus partes íntimas, que le engendraron gusanos, gangrena y un gran hedor. Es una descripción realmente desagradable del final de Herodes. El fuego lo consumía lentamente. Sus entrañas estaban ulceradas y la fuente principal de su dolor residía en su colon. Cuando se incorporaba, tenía dificultades para respirar, lo cual era repugnante, debido al hedor de su aliento. El propósito de la historia es mostrar que Herodes, que era un hombre profundamente cruel y malvado, había sufrido merecidamente una enfermedad y una agonía realmente crueles y había muerto por ello. Asediado por la enfermedad, Herodes ya había hecho planes para su descanso, construyendo otra magnífica fortaleza a las afueras de Jerusalén. Fue el único sitio que bautizó con su propio nombre, porque sería su lugar de descanso final. Todos los demás que construyó los bautizó en nombre de otros. Y construyó una estructura realmente increíble, aprovechando una colina natural para crear lo que parece un volcán. Pero en Herodión se pueden ver todo tipo de evidencias de la grandeza del poder de Herodes y de su habilidad para construir. El esfuerzo que debió suponer construir aquello es inconcebible, porque originalmente había una especie de montaña o colonia baja, pero Herodes la moldeó construyendo muros circulares concéntricos y acumulando la tierra en la parte exterior. Tenía una visión de muchos kilómetros, era un lugar seguro. Herodión tenía además otra ventaja. Estaba cerca de Jerusalén, pero no era Jerusalén. Herodes había construido otros lugares por su valor estratégico, como Masada, o por su importancia económica, como Cesarea. Pero construyó Herodión como una casa de huéspedes en la que personas como él y los visitantes romanos pudieran soltarse el pelo. En Jerusalén había todo tipo de restricciones, ya que era la ciudad santa de los judíos. En Herodión estaban en territorio romano. Al borde de la muerte, Herodes aún tuvo tiempo de realizar un último acto de brutalidad. Ordenó a Salomé que reuniera a 70 ancianos judíos y los encarcelara. Debían ser sacrificados en el momento de su fallecimiento.
Así todos estarían obligados a guardar duelo. Todos lamentarían la pérdida de alguien o llorarían la muerte de aquellos ancianos venerables. Las lágrimas no serían por Herodes, pero eso no importaba. Sin embargo, su último deseo no se vería cumplido. Una vez muerto Herodes, Salomé liberó a los prisioneros con la esperanza de preservar el legado de su hermano. La muerte de Herodes desató el anhelo judío de independencia y el reino estalló rápidamente en disturbios. Cuando los romanos desplegaron sus legiones para sofocar la rebelión, Augusto dividió el reino entre los 3 hijos restantes de Herodes. Durante su reinado, Herodes había logrado mantener a raya a Roma, pero con el paso de los años, el imperio aumentó su control sobre Judea y explotó las riquezas en su propio beneficio. El vacío dejado por Herodes sembró la semilla de la revuelta judía y la posterior destrucción de Jerusalén más de 70 años después. Durante sus 37 años de gobierno, apoyado por los romanos, Herodes se esforzó por adquirir legitimidad a los ojos de los judíos. Herodes trató de legitimarse a sí mismo entroncándose con la familia Asmonea para preservar sus privilegios y su estatus, pero finalmente descubrió que no era posible. Hizo cosas maravillosas, construyó grandes obras públicas y un fantástico templo dedicado a Dios, pero también fue capaz de asesinar a su esposa y a sus hijos. Era un personaje extraño y complejo, imposible de clasificar. Un sinfín de ejecuciones y algunos mitos bíblicos pueden ensombrecer toda una vida de logros. Consiguió mantener la estabilidad de su reino en un contexto muy difícil durante muchos años y se las ingenió para evitar el dominio directo de Roma. En muchos aspectos, su reinado fue un éxito. No hubo ningún otro individuo que construyera tanto y que dejara una huella tan tangible y duradera como la que dejó Herodes.